Es un gusto ya tener en los estudios a Eduardo Botinelli, de la empresa Factum. Bienvenido, Eduardo, un gusto recibirte esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Eduardo, un escenario nuevo, completamente nuevo, ¿se puede decir incomparable en relación a lo que ocurrió en 2014? Bueno, sí, por varias razones sí. Es decir, hay una primera razón que es la cantidad de partidos que están compitiendo. La cantidad de partidos que están compitiendo con algún grado razonable de posibilidades de alcanzar el Parlamento. Es decir, hoy tenemos 9 partidos punteando. Eso no quiere decir que lleguen al 1% el día de la elección, pero por lo menos tienen algún tipo de probabilidad, como tuvo el PERI hace 5 años. Pero ahora se suman nuevos partidos. Aparecen nuevos partidos también con posibilidades reales de acceder al Senado. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es un escenario mucho más plural y fragmentado en términos de posibilidades de acceder al Parlamento, en términos de posibilidades de acceder al Senado y también en la gobernabilidad, digamos, ¿no? en lo que puede pasar después, sea quien sea que gane la presidencia, porque va a ser un factor muy importante lo que suceda en el Parlamento. En la encuesta de Factum, la cantidad de personas que no sabe qué es lo que va a votar en octubre es muy baja realmente. Claro, porque nosotros, la metodología que estamos utilizando es una que se utiliza, básicamente Estados Unidos y Europa. En Argentina no, ¿no? No, en Argentina no. En Argentina estaba la mayoría presentaban un cierto grado de indecisos, pero había algún tipo de proyección. Bueno, en el caso nuestro nosotros estamos trabajando sobre un escenario de elecciones ese día, es decir, estimando cuál sería el comportamiento del conjunto del electorado como si hubiese elecciones. Esto tiene varias explicaciones. Primero hay antecedentes de lo que se viene realizando en el mundo. Si uno mira lo que se va publicando en las elecciones de Europa, en las elecciones de Estados Unidos, no aparecen los indecisos. No aparecen porque hay un ejercicio de tratar de estimar el comportamiento a partir de un conjunto de variables. Nosotros utilizamos 21 variables, o sea, 21 preguntas a lo largo de la encuesta, que nos permiten trabajar sobre un escenario que, no quiere decir que sea así en octubre. Lo que estamos diciendo es, si las elecciones fueran hoy, bueno, la gente se comportaría en principio de esta forma. Esto lo que nos permite es acercarnos un poco más al dato concreto con el cual se puede trabajar realmente en un escenario de elecciones. Si uno mira cómo le fue en la interna, se puede decir que la tendencia se cumplió. Es decir, ganó Talvi, ganó Daniel Martínez, ganó Luis Lacalle Pou. Quizás puede haber diferencias, que no es un dato menor, en los porcentajes. No es lo mismo ganar con un 52% como ganó Lacalle que con un 38%. Evidentemente que no es lo mismo, pero las tendencias estaban firmes. Yo digo, en este caso, claramente lo que ustedes muestran es que Martínez está arriba, pero muy por debajo de los guarismos históricos de los últimos 15 años del Frente Amplio, más de 15 años, ¿no? Porque Tabaré Vázquez tuvo un 44% cuando compitió con Jorge Valle, aunque haya perdido. En la segunda vuelta, ¿verdad? 40 en la primera. Exactamente, pero muy por debajo de ese 40. En el caso de Luis Lacalle Pou está por debajo de lo que fue su intención de voto 2014, que llegó al 31%. Y en el caso del Partido Colorado, efectivamente, el porcentaje mejor desde, me decías tú fuera del aire, desde el 2002. Del 2002. Es así, efectivamente, ¿no? Es un escenario, ¿se puede decir de paridad? A ver, varias cosas. La primera es, efectivamente, ¿no? Las distancias en algunos casos fueron mayores o menores de lo que se preveía. Esto tiene un elemento adicional que es quiénes fueron a votar. Y que ese es un factor central para las elecciones internas. Y quienes no fueron a votar, ¿no? O sea, quienes se podía estimar que podían ir a partir de determinadas operaciones que al final no fueron. Y eso aumenta la brecha, sobre todo en el caso del Partido Nacional, es claramente un elemento central. En el Partido Colorado fue mucho más gente a votar que en elecciones anteriores, es un perfil nuevo y ahí Talvi logra la diferencia. Entonces, ahí hay otros factores que juegan. Cuando comparamos, sí, el escenario actual con lo que ha venido sucediendo en las últimas elecciones, el Frente Amplio se ubica
por debajo de lo que ha registrado en los últimos años. Después del 99, el Frente Amplio no bajó del 40% en las encuestas de Factum por lo menos. ¿Ah? Recién baja después del 2014. ¿Ah? Es decir, en el 2015, después, cuando empiezan una serie de problemas en el gobierno, primero el propio inicio del gobierno, después los problemas que va teniendo el gobierno y el Frente Amplio, empieza a bajar y llegó a estar en el 30. El Partido Nacional, efectivamente, desde el año 99 no registra este número, hablando de segundo semestre de año electoral, ¿no? Porque en realidad, en periodos interelectorales, el Partido Nacional ha estado en el 20, por ejemplo. Es decir, no es la primera vez. No es la primera vez, pero sí en este momento de un periodo electoral. Y el Partido Colorado no estaba en estos niveles desde el año 2002. Es decir, en el segundo semestre del año 2002 cae fuertemente el Partido Colorado, producto de la crisis fundamentalmente, y desde ese momento no estaba arriba de los 16 puntos, que ahora están 19. Por supuesto que este es un primer movimiento. Es decir, acá estamos analizando la primera post-elecciones internas, que tiene una serie de efectos en términos de posicionamiento, en términos de resultados, que impactan. Lo que no sabemos es justamente qué viene para adelante. Es decir, no tenemos dos mediciones para decir esto es una tendencia, esto es un movimiento o esto vuelve a lo que estaba. Es la incógnita que tenemos y que en realidad lo vamos a saber con la próxima encuesta. ¿Están trabajando ya en una próxima encuesta? La semana próxima comenzamos el relevamiento de la encuesta de agosto. Para conocerse a fines de agosto, principios de septiembre, es la idea. Ustedes no van a hacer escenario de segunda vuelta, porque a ver, ustedes presentan 37, 26, 19, casi 10, por tomar, no me voy a acordar de todos. 9, ahí está, los cuatro primeros. Si uno hace una proyección, que fue lo que hicieron las otras encuestadoras, de qué puede pasar en segunda vuelta, allí aparece la presidencia o para Luis Lacalle Pou o para Ernesto Talvi. ¿Ustedes este segundo escenario de qué puede pasar en noviembre no lo hacen? A ver, nosotros lo que estamos trabajando justamente, queremos comunicar lo mejor posible algunas cosas. Y una es justamente eso. Nosotros, por ejemplo, encuestas de intención de voto por partidos no presentamos ni en junio ni en mayo. ¿Por qué? Porque estábamos justamente pensando, analizando de que esas encuestas empezaban a estar muy contaminadas por lo que estaba pasando hacia junio. ¿Ah? Es decir, el escenario de junio provoca efectos, ¿no? Bueno, lo mismo podemos hablar sobre la segunda vuelta del balotaje. Lo que sucede el 27 de octubre va a tener efectos y son efectos muy poderosos. Y pongo el ejemplo de lo que pasó en la elección anterior. En la elección anterior, más o menos en este periodo, Tabaré Vázquez se situaba a 1, 2 o 3 puntos por encima de Lacalle Pou. Y la distancia final fue de más de 15 puntos en noviembre. ¿Qué pasa? Que el escenario que se configuró la noche del 26 de octubre del 2014, con mayoría parlamentaria del Frente Amplio, con un Partido Nacional votando un poco menos de lo que había, de lo que se esperaba por gran parte del propio Partido Nacional, las mismas señales que se dieron, configuran un escenario nuevo hacia noviembre. En este caso, además hay que agregarle que es muy probable, está casi descartado que alguien gane en primera vuelta, tendría que pasar algo demasiado extraño. Está casi descartado que alguien tenga mayoría parlamentaria propia, porque también tendría que pasar algo muy extraño. De hecho, ya pasó en la anterior, que el Frente Amplio la obtuvo por muy pocos votos. Entonces, en este escenario tenemos una complejidad mucho mayor. Claro. Lo que hablamos al principio, hay una fragmentación mayor. Los resultados que haya de esa fragmentación pueden tener incidencia en la conformación del Parlamento. Y ese Parlamento puede ser variopinto y puede despertar alianzas o acuerdos o coaliciones ese mismo día. Puede dilatarse. Que se van a reflejar en noviembre. Claro, y además esa misma, si se hace antes es una cosa, y si se comunica antes es una cosa, si se comunica inmediatamente es otra, y si se dilata y empieza a haber discusiones públicas es otra. Es decir, y eso provoca efectos concretos y que van a incidir sobre lo que pueda suceder en noviembre. ¿Se puede decir que hoy en el escenario que ustedes plantean
Ernesto Talvi está subiendo en las encuestas y Luis Lacalle Pou está bajando en las encuestas. A ver, lo que podemos decir es que en realidad lo que hubo sí fue una caída de Lacalle Pou y un aumento de Talvi. No si está subiendo o está bajando, porque lo que tenemos es solamente un movimiento. Entonces, claro. El decir está bajando significa que es una tendencia que se consolida, ¿no? Y es un matiz, pero que creo que es importante. No, pero es importante, claro, porque no es lo mismo una tendencia que una encuesta puntual. Exactamente. ¿Y respecto a Daniel Martínez? Daniel Martínez está estabilizado, ¿no? Es decir, después de las elecciones internas está más o menos en los mismos niveles que tenía antes. Y el Frente Amplio había tenido un crecimiento importante sobre fines del año pasado y comienzos de que llegó al 40 y después retrocedió al 38, se estabilizó en 38, ahora está en 37, es decir, está en los mismos niveles. Y no aparecen elementos de crecimiento. Lo otro importante que hablamos al pasar ahora sobre el tema indecisos y demás es que, tal como está presentado, el escenario lo que muestra, el escenario que presenta Factum es sin indecisos. ¿Qué quiere decir esto? Que para crecer tiene que robarle a otros, quitarle a otros. Tiene que competir para convencer a gente que hoy está eligiendo a otros partidos que elijan al Frente Amplio. Pasa con todos los partidos, pero en el caso puntual que estamos hablando del Frente Amplio, es así. Es decir, para poder aumentar, tiene que convencer, sobre todo, fundamentalmente, gente que ya lo votó al Frente Amplio. Que está hoy repartida en todos lados, se puede decir. Sí. O sea, si uno mira el voto 2014 con lo que pasa ahora, bueno, el Frente Amplio está reteniendo las 3/4 partes en grandes números. Y bueno, hay un porcentaje que se va, o que está eligiendo hoy a Cabildo Abierto, a Manini, hay otro porcentaje que elige a Talvi, hay otro porcentaje que elige a Lacalle Pou, y después hay también casos que eligen a Novik, otros al Partido Independiente. Es decir, hay como un desgrane importante de pequeños números, un poco más importantes, pero digamos 7%, 9% de los que ya votaron hacia el Partido Colorado, hacia el Partido Nacional, un poco menos hacia Manini. Pero lo que está viendo es que en realidad los votantes del Frente no se van a un lugar, van buscando lugares a donde ir porque no están conformes con el Frente Amplio. Entonces el desafío del Frente es convencer a esos que ya votaron al Frente que lo vuelvan a votar. Que lo vuelvan a votar. Pero no son indecisos, porque eso es un dato no menor. No son indecisos, están eligiendo otro partido. Están eligiendo, quizás no con la fuerza de decir estoy totalmente convencido de votarlo, pero en el escenario actual hoy elegiría a este o elegiría a este otro, ¿no? Es decir, están eligiendo, que eso no nos pasaba. Antes era mucho más difícil que los frenteamplistas tomaran una decisión. Hoy los frenteamplistas, estoy hablando de los que votaron en el Frente Amplio. Sí, no es que sean militantes o partidarios, sino gente que eligió votar al Frente Amplio, que hoy está eligiendo otras colectividades políticas. Sí. ¿Quién está mejor posicionado para esos votos? ¿Ernesto Talvi, Luis Lacalle Pou o todos? Bueno, ahí tenemos, a ver, como no hay un único votante, sino que cada votante es único, en realidad el Frente Amplio tiene muchos perfiles adentro, muchos perfiles de votantes. En términos de interés en la política, en términos de clase social, en términos de edades. Entonces, lo que va a suceder, lo que sucede es que no hay un perfil que se lleve, no. Cada perfil lo que hace es atraer votantes de determinados perfiles, claro, ¿no? Para ponerlo, los niveles más bajos los capta más Manini, los capta más Novik. En los niveles más altos los capta más Talvi. Los más o menos interesados en la política los capta más Lacalle Pou, los que no son más, los que no tienen mayor interés, sino más neutro, claro, ¿no? Es decir, hay como matices en los matices que no hablan de un solo perfil. No. Lo otro es que hoy en día Talvi está con una fortaleza respecto a Lacalle Pou, que es que despierta menores rechazos en los votantes del Frente Amplio. En general despierta menos rechazos, pero sobre todo en los votantes del Frente Amplio en comparación con Lacalle Pou en esta cuestión de quién puede atraer. Entonces, esto es hoy porque también esta campaña, Talvi se fue haciendo conocido durante este semestre. En la medida que Talvi se transforma en un competidor real del Frente Amplio y se empieza a posicionar más firmemente, probablemente empieza a despertar más rechazo en los votantes del Frente Amplio. Pero hoy
él está despertando un poco menos de rechazo. Eduardo, gracias y volvemos a conversar en la próxima encuesta, ¿te parece? ¿Cómo no? A las órdenes. Gracias.